Danza, pasillo y bambuco son tres géneros importantes dentro del repertorio de las músicas de la zona andina colombiana. Han estado presentes dentro de las interpretaciones de grandes exponentes de estas músicas a nivel nacional e internacional. Bueno, son tres ritmos diferentes, pero que en esencia misma provienen, digamos, de un origen triétnico, ¿cierto? Digamos, por un lado lo afro, por otro lado lo europeo y por otro lado lo indígena, ¿cierto? Indudablemente los tres ritmos tienen factores en común, pero cada cual se ha desarrollado de manera diferente. Entonces veo yo en la danza un ritmo airoso que proviene pues de la habanera, un ritmo que tiene unas frases musicales mucho más largas, mucho más aboleradas, por decirlo así, por tener precisamente su mismo origen, unas frases con apoyaturas largas, ¿cierto? Unas frases muy románticas, podríamos decirlo. Por otro lado, el pasillo, que está, digamos, como en la mitad, goza de unas frases un poco más cortas, ¿cierto? Un poco más rítmicas, que tal vez permiten un rubato, pero un rubato menos, digamos, menos enfatizado que la danza, ¿cierto? Y en el pasillo, por ser, digamos, descendiente del vals, ¿cierto? Encontramos estructuras mucho más marcadas que en la danza. Ahora, por otro lado, el bambuco es un ritmo que por sus particularidades rítmicas, de su melodía, toca cuidar más a la hora de interpretar. Entonces, digamos que de los tres, el bambuco melódicamente, a la hora de interpretarlo, es más riguroso y a mi manera de ver, permite menos rubatos, permite jugar menos con el tiempo que con ritmos como la danza y como el bambuco, pero permite otros elementos, ¿cierto? Permite, digamos, cierto virtuosismo, puede permitir también ciertas armonías. Cualquiera de los ritmos lo permite, digamos, ¿no? Tanto la danza como el pasillo, como el bambuco. Pero siento yo en el bambuco, y lo podemos ver en los festivales, que ha sido el ritmo más, digamos, intervenido por nuevas armonías y por nuevas sonoridades. Hay un género que es el de los tres que has mencionado, que es el género per se en la música andina colombiana, que es el bambuco. Del bambuco salen diferentes formas que han generado nuevos, a nivel folclórico, nuevas expresiones como la rajaleña, como el bambuco fiestero, como el sanjuanero. Todos estos son bambucos y podríamos hablar de muchas, como la juga caucana, es muy folclórica, como el bambuco patiano, y además el bambuco se puede decir que se ha regionalizado en la composición. Eso sí, los compositores mantenemos cierta sonoridad regional. El bambuco para mí pues es el más complicado de los ritmos colombianos para interpretar. Para mí es muy difícil entender la forma como escribían los músicos del siglo XX, de la primera, que escribían en tres cuartos. Nunca pude entender cómo era eso, sin embargo le daba una forma de interpretación, una síncopa impresionante. Nosotros hacemos hoy en día el bambuco a 6 octavos,
es mucho más fácil de interpretarlo, pues, los músicos extranjeros lo pueden interpretar mejor. En sí es una música, anteriormente la citaban como una música muy triste, unos temas muy tristes. Personalmente opino que nosotros nos estamos igualando a la música universal con los temas que estamos haciendo, y le estamos dando un poco una brillantez más, pues como estaba diciendo anteriormente, menos regional y más universal. El pasillo es el otro, pues dicen los que saben de cómo nació el pasillo, que es una adaptación al vals para que las personas pudieran. El vals estaba de moda en esa época, última mitad del siglo XVIII, pero quisieron los bogotanos bailarlo más rápido, entonces ahí surge el pasillo, que es una forma, se puede tocar mucho más rápido. En sí, el mismo concurso del pasillo de Aguadas acepta el vals como una forma en el concurso en sí acepta el vals, porque nosotros entendemos que tanto el pasillo como el vals, estos vienen muy de la mano, se bailan muy parecido, se baila de pareja acogida, etc. Es una expresión muy urbana el pasillo. Sin embargo, tiene algunas expresiones, yo no sé si rurales, porque a nivel campesino yo no las veo, pero hay ciertas formas de bailar el bambuco que llaman el pasillo bravo, el pasillo que es en Antioquia y en la parte pues antioqueña, en la parte paisa. Es un 3/4 muy bien definido y es muy fácil de entender de los músicos extranjeros, tanto que tenemos músicos extranjeros que han hecho muy buenos pasillos, como Terry Tucci, que nunca conoció Colombia y que se enamoró del pasillo. La danza para mí es muy tradicional, algunos la escriben en 2/4, otros en 4/4, y viene de la famosa habanera, que estuvo muy de moda a finales del siglo XVIII, del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Según los estudiosos, de esa habanera viene el son cubano, viene el bolero cubano, de esa habanera viene, a mi entender, la famosa milonga argentina, la milonga porteña, la milonga rural. Son ritmos muy tradicionales en sí, que no son nuevos, ¿sí? Pero se pueden cambiar. Yo creo que deberías utilizar un poco o pensar también mucho en un ritmo que es la guabina. La guabina tiene expresiones muy de por acá, del Alto Magdalena, sin embargo la están tocando, la están cantando, como sucede, que generalizamos tanto los formatos de canto y los formatos de interpretación de instrumentos musicales, que los unificamos prácticamente a nivel de la región andina. También sucede con la guabina. La guabina también es un vals, pero es más colombiana, a mi manera de ver y entender, que el propio pasillo. Entonces, pues, es simplemente un consejo. Para mí, yo encasillaría como colombianos, netamente colombianos, al pasillo, la guabina y el bambuco. Y lo que es la danza con el vals, que se toca todavía el vals colombiano. La danza, yo pienso que no es tan nuestra, simplemente estuvo de moda, las utilizaron y la cantaron se hicieron muy buenas danzas entre los músicos bogotanos. El famoso Pote Lara, que dicen que es del Tolima,
Pues seguramente sí es del Tolima, pero la danza que él hizo, Tupinamba, es una danza totalmente bogotana. Y esa es gustó mucho para cantar, no para bailarla, porque antes de la danza viene la contradanza, que sí se bailaba, se bailó en el siglo XVII, a finales del XVII, comienzos del XVIII, o comienzos entre el siglo XVIII y XIX, pero que era una danza muy cortesana española, la contradanza, y después de eso viene la danza. Yo creo que el nombre viene de ahí porque el nombre danza no nos dice nada, nos dice que es baile. Si uno va al diccionario de la palabra danza, no es un ritmo, es un baile. Nosotros simplemente le pusimos ese nombre a la habanera cantada al estilo colombiano. Ahorita hay un auge de la danza. Es tal vez el único ritmo binario que tenemos. Los demás todos son ternarios. El mismo bambuco, pues, cuando alcanza a ser algo binario es cuando son 6 octavos, pero de todas maneras es un ritmo ternario. Pero pienso que tanto la danza como el vals pues no son tan nuestros. Simplemente los cantamos y los cantamos a nuestra forma de expresión. En el caso, por ejemplo, de las músicas andinas colombianas, la diferencia en las rítmicas es notable, es lo que los hace bien diferentes, porque uno puede encontrar, por ejemplo, las músicas llaneras, el golpe si es por derecho o por corrido, y hay varios golpes, digamos, que son parecidos, salvo porque, digamos, la secuencia armónica cambia. En estos géneros, salvo el torbellino, o ese, digamos, eje guabina-torbellino, los demás sí que se distinguen porque las rítmicas son diferentes. Entonces, por ejemplo, en el caso del bambuco, digámoslo así, en la escritura, digamos, que uno usa habitualmente, que es en el 6 octavos o el 6 octavos 3/4, el consecuente, digamos, ¿no? El que presenta la bimetría esta, en esa escritura, pues uno puede decir que digamos, podría ser un género por derecho, ¿no? Que tiene acentos en segundo y tercer tiempos. Tiene una característica también que le da mucha identidad, que es como la síncopa esta de la ausencia, digamos, de sonido o del silencio de corchea en el primer tiempo, ¿no? Que pues es lo que identifica al bambuco y lo hace diferente de otros géneros como la chacarera, como el guapango, en fin, ¿no? Eso pues por hablar del bambuco. El pasillo, pues bueno, en su 3/4, recordar que, digamos, es como una derivación del vals europeo que estuvo tan de moda y se bailó tanto y se escuchó tanto durante el siglo XIX. Claramente es por corrido, o sea, tiene acento en primer y tercer tiempos, y tiene una célula rítmica que es corchea negra, ¿no? Pa, pan, pa, pan, pa, pan, pa, pan. Decir que, pues bueno, hay variedades, ¿no? No solamente el género, digamos, cantado, el pasillo canción, que es es como un lead, ¿no? Como una canción latinoamericana, además bellísima, que permite, digamos, una cantidad de cosas como la armonía también y todo este tipo de asuntos, pero también en lo instrumental hay variedades, hay un pasillo rápido, que en el mundo de las bandas le dicen fiestero, por ejemplo, hay un pasillo más moderado, con unas melodías muy elegantes. De la danza, pues, que es probablemente de todos estos quizá uno de los géneros más internacionales, porque hay danzas en todas partes del mundo, ni siquiera solamente en América Latina, que la nuestra, pues como no podía ser de otra manera, que al ser una danza andina, pues es más de un tempo bastante más lento, que se puede prestar también para ser muy profunda, para ser eso, también muy íntima, ¿no?
el carácter de la danza andina es eso, un poco tristón, un poco evocador y ese tipo de cosas, ¿no? Por contrario, digamos, a las danzas antillanas, a los danzones y todo esto, que son de otro carácter, digamos, ¿no? Dado que este proyecto se enfoca tanto en el diálogo de elementos relacionados con la danza, el pasillo y el bambuco, junto con aspectos musicales que se derivan de lógicas del exterior y también la incorporación de elementos tecnológicos en la interpretación de estas, es necesario comprender los aspectos que influyen en los procesos de transformación cultural que se sobreponen en la interpretación de nuestras músicas. Por la historia y la manera como se ha construido el Estado-Nación colombiano, pues han gozado de ciertos privilegios, sobre todo desde la primera mitad del siglo XX. Entonces se han posicionado en ciertos espacios que les han permitido acceder de una manera más temprana, por ejemplo, a los medios masivos de comunicación, ¿sí? Entonces han estado mucho más cerca a una lógica urbana y moderna de cómo se entiende la música, incluyendo su relación con la industria, que otras músicas en otras regiones del país. Sin embargo, cuando uno habla de músicas andinas colombianas, también habla de una inmensa diversidad de músicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esas músicas andinas que se volvieron el canon nacionalista, excluye muchas otras formas de músicas andinas, por ejemplo, de la región de donde ustedes, del Tolima Grande, ¿sí? Donde está el rajaleña, el torbellino y otra serie de músicas que no alcanzaron a entrar de una manera tan fuerte a ese canon comercial. Entonces, cuando estas músicas ingresan a ese canon, digamos, más masivo y más, de alguna manera, hegemónico, pues las formas de interpretar se empiezan a relacionar cada vez más con las lógicas de la música popular internacional. Entonces, por ejemplo, la idea del cantante solista, ¿sí? Por ejemplo, la idea del formato de cámara, ¿cierto? Por ejemplo, también la ausencia de percusión muy fuerte y muy marcada. Todo eso tiene que ver con unas lógicas de la música que están muy relacionadas con la industrialización de la música, con la cercanía con las ciudades, con unas lógicas más modernas y menos campesinas, más letradas, ¿cierto? Y menos orales, ¿sí? Entonces, y eso es un proceso pues que ha seguido, pero que ha tomado muchas formas. Realmente también es un proceso muy diverso. No podemos decir que estas músicas se han circunscrito únicamente a esa manera de transformación, ¿cierto? Y de modernización y cambio, porque ha habido otras, digamos, más subalternas también. Como lo menciona Fontalvo, en el año 1995, primero encontramos la incorporación de nuevos elementos a las músicas colombianas, desde la adición sistemática de instrumentos que no pertenecen a la región hasta géneros y formas musicales que no tienen su origen en el continente americano. Siempre, el primero que se me ocurren esos elementos que se han incorporado así paulatinamente pueden ser lo tímbrico, yo pensaría más como de lo tímbrico, entonces desde instrumentaciones, pero también desde los roles de esos instrumentos, porque yo podría tener un trío andino típico colombiano, pero ¿qué pasa cuando el tiple, la bandola y la guitarra empiezan a explorar como diferentes posibilidades que quizás no estaban presentes en los modelos interpretativos, estilos interpretativos de mitad del siglo XX? Entonces, pues esa es la misma instrumentación, pero ¿qué hago con esa instrumentación? Ya otra cosa es como cuando la llegada de otros instrumentos, como desde, por ejemplo, lo que Germán Darío Pérez hizo con 5x5, que eso fue más o menos como en el 2009, 2008, que incorpora el 4, por ejemplo, que son instrumentos que, digamos, pueden tener cierta cercanía, pero que no hacen parte como tal de las instrumentaciones que se emplean generalmente. Y ya otro caso cuando aparecen instrumentos como la batería, instrumentos eléctricos, como otras posibilidades en las que pues llegan y aportan, y generalmente si llegan esos instrumentos, llegan músicos que vienen de otros contextos, porque de pronto, por ejemplo, en músicas de región andina, quizás por ejemplo la batería no es un instrumento que sea muy presente, o la guitarra eléctrica tiene sus funciones, obviamente su cercanía obviamente con la guitarra acústica, pero son roles igual y procesos muy diferentes. Entonces muy seguramente si llega un guitarrista eléctrico, si llega un baterista, es un músico que ha venido tocando o se ha formado tocando otras músicas, y ahí es donde generan como unos puentes de comunicación interesantes. Está la parte armónica, digamos la parte de las estructuras, hablando de las formas. Desde las formas y desde lo melódico podría pensar uno también como en las simetrías de las composiciones, es decir, que pronto uno piensa en lo tradicional todo de alguna manera muy simétrico,
que de pronto en nuevas expresiones pueda haber cosas en las que sean como asimétricas, que sean frases que no sean necesariamente siempre en términos pares, sino impares, pero yo sobre todo veo que el punto grande es por el lado tímbrico, es donde de pronto hay más como no posibilidades, sino cosas en las que se abren en verdad esos nuevos sonidos. Tomando también como referencia a Pelinsky en el año 2000, todos esos cambios, transformaciones y esos mismos procesos que se han gestado en nuestras músicas pueden estar relacionados con desarrollos económicos, políticos, sociales, así también como tecnológicos que hacen del mundo un lugar sin limitaciones y que rompen esa frontera del pensamiento y la cultura en un planeta que se encuentra completamente interconectado de manera cultural. Esto puede ocasionar que se puedan dar procesos de adopción de identidades de otros como propias. Pues la identidad es algo muy relativo, ¿cierto? Entonces, ¿de qué identidad estamos hablando? ¿Sí? Si uno quiere pensar cómo se construyen los procesos de identidad a partir de las transformaciones en las músicas colombianas, pues yo creo que tendría que hablar en plural, de identidades, ¿cierto? Y que tendría que mirar qué está sucediendo en cada una de las propuestas, ¿sí? O cuáles son, digamos, los distintos colectivos que buscan como reivindicar una identidad particular. Sabemos, por ejemplo, que festivales que gozan de un gran prestigio, como el Festival del Mono Núñez, sigue tratando de perpetuar una idea de la identidad a partir de las músicas andinas colombianas, que es una idea de identidad nacional, ¿cierto? Una idea desde la cual se siguen replicando esos cánones que fueron construidos en la primera mitad del siglo pasado sobre lo que quieren decir las músicas andinas colombianas. Pero de pronto en otros festivales, por decir algo, el Festival y Reinado Nacional del Bambuco, ¿cierto? En Neiva, lo que se busca reivindicar es otro tipo de identidad, ¿sí? Y en ese, concretamente en el del Bambuco en Neiva, que además pues no solo del bambuco, sino que existe cualquier cantidad de expresiones culturales allí. En el concurso de rajaleñeros, por poner un ejemplo, estos no son rajaleñeros que hagan referencia a un rajaleño ancestral antiguo, estos son rajaleñeros contemporáneos, absolutamente modernos, cuyas coplas ya hablan de la moto y no del caballo, ¿cierto? Hablan de internet y del celular, porque es que esas identidades se han ido transformando también. Pero esa identidad de estos rajaleñeros, como por ejemplo el maestro Hijo el Apo, no sé si lo conoce. Entonces, por ejemplo, el Hijo del Apo, que es muy político, ¿cierto? Y habla muchísimo de esta modernidad también, o de esta contemporaneidad, pues él no busca que su música represente una identidad nacional, como de pronto sí se busca hacer desde el Festival del Mono Núñez. Entonces realmente depende. Yo creo que hay que hablar de músicas andinas colombianas y de las diversas escenas que la componen, y hablar de identidades, más que hablar de una identidad singular. Por esta razón se han producido alteraciones en la praxis de los músicos actuales y sin duda alguna el pasillo, el bambuco y la danza no han sido exentas de estas nuevas formas de concepción y de interpretación. Por otra parte, históricamente el uso de pedales de efectos de audio se remonta a los años 80 y 90, siendo utilizados principalmente por guitarristas y logrando mucho éxito gracias a intérpretes de este instrumento como Joe Satriani, Steve Vai, Kurt Cobain, entre otros. Pero porque como tal, por ejemplo, clave es la distorsión, que es como lo primero que ocurre, y de alguna forma la distorsión ocurre en la guitarra eléctrica de una manera hasta casual. Es decir, no es algo que digamos fue como planeado, sino que eran amplificadores en el que de pronto se cortaba algo en el parlante, se distorsionaba el sonido, hubo gente que empezó a explorar por ese lado y ahí después empezaron a desarrollar como quienes hacían los amplificadores, pues de pronto estos procesadores pequeños que podían generar como esas posibilidades. Y ahí yo digo sobre todo quizá la clave como lo que es 60s, en el término como hablando del rock, pero yo creo que también ahí es clave lo que se va desarrollando por el lado de los procesos de grabación, es decir, lo que viene siendo todos esos equipos que uno encuentra en un estudio de grabación, porque lo que son reverberaciones, ecos, delays, esos son procesos, son efectos que también se pueden emplear en una grabación como tal, que curiosamente de pronto en el rock es donde se empiezan, es decir, hay un punto en el rock en el que ciertas agrupaciones empiezan a ver el estudio de grabación como un instrumento
y hay ciertos insumos que están en el estudio de grabación. Entonces de pronto una agrupación que diga vamos a usar esta reverb para emular cierta sonoridad, vamos a hacer un efecto de un delay para generar esta sonoridad, y eso hace parte como de la concepción sonora. Lo que va pasando es que uno ve que después esos efectos, esas cosas, pues una transición ya a procesos más, digamos, algo tan pequeño como grande como un celular, que son estos efectos pequeños que se empiezan a incorporar y que ya uno ve muy establecidos desde los 80. Desde los 80 ya empieza a ver como de alguna forma que eso se abre incluso lo que uno puede decir como un mercado, es decir, un mercado muy fuerte de diferentes posibilidades que sobre todo uno las ve más claras desde la guitarra y desde procesos que se generan en la producción musical en un estudio de grabación. Existen efectos basados en la espacialidad y el tiempo, como reverb y delay, así como también efectos de dinámica que se pueden utilizar mediante algunos compresores, limitadores y distorsionadores. Al mismo tiempo, existen efectos de modulación como chorus, trémolo, flanger y phaser, y algunos efectos espectrales como EQ y painting. Yo creo que esos vienen de alguna forma como cuando otros instrumentos, por ejemplo cuando piensa el bajo eléctrico, la voz, incluso algunas veces yo lo hice en instrumentos de viento, en saxofonistas o trompetistas, como yo creo que en algún momento algunos músicos generaron la inquietud por incorporar esas posibilidades dentro de sus interpretaciones, dentro del proceso tímbrico de sus interpretaciones. Entonces, eventualmente uno puede encontrar de pronto un caso, un saxofonista que pase la señal de su micrófono a través de un pedal que usualmente se usa en una guitarra, que perfectamente se puede usar. Lo que yo creo que pasa ahí es que se empieza como a pensar como algo como específico, de acuerdo ya como ese tipo de, como al instrumento, en este caso diríamos como desde la voz. Pero entonces que también yo creo que le abre las posibilidades de ciertas cosas que son logrables en un estudio de grabación, es decir, que si yo hago una grabación y hago la captura, pues después a través de un proceso puedo ponerle efectos, y entonces que incluso uno dijera en una obra de música contemporánea, pronto grabo tal y después proceso esa voz y vuelvo y la reproduzco en vivo con otras cosas que estén pasando en ese momento. Pero yo creo que entonces hay un punto es que surge la opción de decir, oiga, ¿qué tal si eso que se puede hacer como en un proceso en grabación se puede hacer en vivo? Y eso pues da, digamos, posibilidades diferentes. En una gran cantidad de formas, generalmente geométricas, podemos encontrar los pedales, algunos con un procesamiento de audio en su señal análoga y otros digitales. Los análogos pueden ser aquellos pedales que únicamente contienen un efecto, mientras que los digitales pueden contener dos o más de ellos. Para este proyecto de investigación-creación estaré utilizando un pedal que es digital, es decir, que contiene varios efectos dentro de sí. Cuando hablamos de las características externas de este pedal podemos encontrar lo siguiente. La presencia de perillas o mandos, específicamente 3, que sirven para modificar y establecer los parámetros principales de los efectos. Una pantalla LED para visualizar la información de los efectos utilizados en tiempo real. Unos botones que tienen la función de establecer las configuraciones del efecto que se está viendo en la pantalla para activar o desactivar varias configuraciones de los efectos que contiene el mismo procesador. Tenemos también los conmutadores que sirven para seleccionar los patches y activar algunas funciones, y hay una característica específica de este pedal y es que tiene uno exclusivamente para la función de Harmony, para activar o desactivar ese efecto en la interpretación. Y por último, una fuente de energía que le da la alimentación eléctrica al pedal para que funcione. Generalmente es un adaptador de corriente o una batería. Al trabajar desde la parte interpretativa con el uso de pedales, podemos básicamente generar una propuesta técnica en la parte de la interpretación con el uso de estos aparatos tecnológicos. Esa propuesta obviamente tiene unas fortalezas y tiene unas debilidades, pero básicamente se basa en la acción que existe entre oprimir botones y mover perillas. Dentro de las fortalezas podemos encontrar que vamos a tener múltiples opciones para poder modificar la parte tímbrica y la parte de la textura en la misma interpretación, y dentro de las debilidades podemos encontrar que, como en el caso mío soy cantante, pues nuestra expresión corporal se va a ver un poco afectada, teniendo en cuenta que siempre vamos a tener que estar pendientes de las configuraciones que estemos manejando en el mismo procesador.
Dentro de la propuesta técnica podemos encontrar en un primer momento la acción de oprimir botones. Esta acción nos sirve para establecer las configuraciones necesarias de un efecto del pedal al momento de activarse. Allí se pueden generar diferentes resultados sonoros al oprimir los botones mientras el pedal está activado. Existen dos partes de la perilla que me ayudan a dividir el rango de la misma y se dosifican de acuerdo al movimiento que se le da. El primero es el dextrógiro, que se da en el mismo sentido de las manecillas del reloj para aumentar el parámetro deseado. Y el segundo es el levógiro, que se da en sentido contrario a las manecillas del reloj para disminuirlo. Dentro de los efectos que podemos encontrar en este procesador o en este pedal, encontraremos las siguientes características. Primero, la existencia de un harmony, que añade una armonía a la voz principal. Este puede aplicarse a través del rastreo que hace el mismo dispositivo a los acordes que están tocando una guitarra o un piano que está conectado a través de un dispositivo MIDI al mismo pedal. También existen unas preconfiguraciones que vienen establecidas en donde principalmente se pueden dar algunos intervalos de tercera y sexta. Hay dos unidades de reverb delay independientes, lo que facilita la flexibilidad al momento de ajustar estos mismos efectos. Tiene también 4 unidades independientes de uso general que posibilitan la utilización de 20 efectos de forma independiente, como lo son por ejemplo distortion y radio. En un segundo momento podemos encontrar un vocoder que añade una potencia expresiva a la voz. También podemos encontrar un enhance que mejora la nitidez de su sonido. Y por último podemos encontrar un pitch correct que corrige esas imprecisiones que hay en la misma entonación. En concordancia con Santa María, en el año 2007, es relevante mencionar que esta exploración interpretativa hace parte también de un proceso de creación en el que se involucran diferentes elementos que buscan ampliar los lenguajes propios de las músicas de la zona andina colombiana. Como este acto creativo, muchos más artistas a nivel nacional están posicionando nuevas tendencias en las músicas populares que permiten ampliar el tránsito de las estéticas de las mismas y plantear una nueva forma de representar lo nacional. Las músicas tradicionales tocan lo más profundo de las fibras de las personas y pueden marcar posiciones extremistas en determinado momento. Ahí me gusta mucho una frase del maestro Jorge Humberto Jiménez de una obra que dice que cada quien como quiera a su aguapanela le dé el sabor, dejando con eso la puerta abierta a que tanto los tradicionales como la nueva expresión, como las fusiones, como las mixturas, como las evoluciones, como los aportes, con el nombre que le queramos poner, tengan un espacio válido y respetable en los escenarios, en los discos, en los conciertos, que alguien tradicionalista pueda escuchar una música y decirle qué buen aporte, ¿cierto? Y que alguien de las músicas contemporáneas, fusiones, pueda decir qué chévere que ustedes conserven esa sonoridad tradicional con recursos que definitivamente nos remiten a una época. La exploración, la innovación en las músicas colombianas es importante, partiendo que pueden como tomar como punto inicial las inquietudes que tengan los creadores. Es decir, es algo que yo creo que no está ceñido únicamente a estas músicas, sino que parten de comprender como los contextos del cual los intérpretes, los creadores están ubicados. Entonces, si en el caso de creadores, compositores, arreglistas, intérpretes, que de acuerdo a su contexto estén en situación de que confluyan diferentes influencias, otras sonoridades, es de alguna forma más algo que se genera el espacio. No es tanto como que yo lo vea como que se debe hacer, por deber hacerlo, sino que el creador debe también como saber leer su contexto y saber cómo traer como las diferentes inquietudes que puede haber, porque también es entendiendo como con el tema de que puede haber personas que de un contexto urbano, de cercanía con algunos procesos académicos, etcétera, de tocar otras músicas que no sean precisamente como solamente expresiones como específicamente tradicionales, sino otras músicas. Entonces lo importante es que uno como creador debe abrirle puerta a eso si eso viene de unas inquietudes que de alguna manera sean como
genuinas, que sean honestas, que partan como más desde lo intuitivo también. Entonces yo lo veo más la importancia desde ese lado, desde el creador que le llegan esos sonidos y las llega y trae esas posibilidades a estas músicas. Las nuevas músicas colombianas son un concepto bien interesante, es un concepto problemático para muchos, ¿sí? Para otros sigue siendo muy relevante y lo siguen asumiendo como algo que quieren utilizar. Básicamente lo que quiere decir es que ha habido como una reinterpretación, una resignificación de lo que son las músicas colombianas a partir sobre todo de unos procesos de fusión musical, de alguna manera una actualización de los elementos que se consideran foráneos que se conjugan con las expresiones estéticas que se considera que son de origen nacional, ¿sí? Esa es una de las cosas. Entonces, por ejemplo, si hace décadas hablábamos de la adopción de los ensambles de cuerda y cantantes, duetos y tríos, que eso era un formato estándar internacional también, pero es uno de los estándares que se asume para las músicas andinas colombianas. Si hablamos de esa influencia internacional a partir de esos ensambles de cuerda y voz, hoy en día podemos hablar, por ejemplo, del ensamble de rock, ¿cierto? De la idea de incorporar batería, bajo, teclados, ¿cierto? A estas nuevas propuestas. Y además, esa es una, ¿cierto? Digamos, es como actualizar la relación que se tiene con los cánones de la industria musical, por un lado. Y por el otro lado, y esto tiene que ver con la lógica, es una lógica totalmente paralela al surgimiento del concepto de músicas del mundo, o world music, que surge en los 70s y 80s, y que es una manera de la industria musical de reconocer esa diversidad mundial, pero de todas maneras a partir de una sola categoría, ¿cierto? O sea, decir músicas del mundo es como decir que Beethoven no era de este mundo, o de qué mundo era esa otra música si esta es la música del mundo, ¿no? Entonces realmente lo que se está planteando ahí es un concepto de otredad, ¿cierto? Es un concepto del otro, ¿sí? Y ese otro por lo general es el otro que ha sido colonizado y dominado pues por los imperios occidentales y sobre todo europeos, ¿sí? Entonces ese otro pues son todas las colonias de Francia, todas las colonias de Inglaterra y las colonias de España, las antiguas colonias de España, entre otros, ¿no? Entonces es un concepto que surge desde las lógicas capitalistas globales y surge con una carga colonial muy fuerte. Y de alguna manera eso se traduce en el concepto de nuevas músicas colombianas, ¿sí? Entonces no, es mi banda de rock, pero le voy a meter música de gaitas o le voy a meter no sé qué, ¿cierto? Entonces es una manera también de incorporar esos elementos considerados otros dentro de propuestas que son comerciales, porque es que las nuevas músicas colombianas por lo general no son músicas comunitarias, por lo general son músicas que se buscan insertar dentro del mercado de la música, ¿sí? Eso por un lado, y por el otro lado, la otra novedad que tendría con respecto a esa reinterpretación, digamos, de los cánones de las músicas colombianas en este nuevo concepto de las nuevas músicas colombianas, es la idea de que se visibiliza más regiones, más allá de la región Caribe y la región andina, que fueron como los dos primeros cánones muy fuertes de la música nacional, ¿sí? Entonces ahora son la música del Pacífico, la música de los llanos, ciertas expresiones de las músicas del Caribe que no fueron masivas durante la época de Lucho Bermúdez y de las grandes orquestas tropicales, como la música de tambor, el bullerengue, la música palenquera, ¿cierto? La música de marimba, del Pacífico Sur colombiano. Entonces se busca de alguna manera estos símbolos que se consideran muy alejados de las culturas urbanas, una marimba que tiene una afinación distinta, una sonoridad muy particular, y es una especie de exotización también, ¿sí? Entonces, pues este concepto de música, de nuevas músicas colombianas, abre toda una puerta muy grande a la creatividad y al desarrollo de nuevas propuestas estéticas, ¿sí? Pero también lo hace en un contexto político y social muy particular y buscando una relación económica muy concreta con ciertos segmentos de la industria cultural, ¿sí? Entonces eso también es importante reconocerlo, así como es importante reconocer que a partir de esa lógica se han visibilizado muchísimas tradiciones colombianas y que ha vivido mucha gente que las ha conocido y que ha podido reivindicar de alguna manera esos patrimonios.
pues también las ha insertado en unas lógicas que no siempre son las lógicas locales, ¿cierto? Sino que son unas lógicas de la industria cultural. El repertorio que acompaña a este proyecto de investigación-creación está compuesto por 3 danzas, 3 pasillos y 4 bambucos. Sus compositores son grandes exponentes de las músicas de la zona andina colombiana, que cuentan con reconocimientos importantes dentro de su vida y su obra. Este repertorio se eligió debido a que estas obras han sido galardonadas en diferentes concursos y festivales de orden nacional y están presentes en la reciente escena interpretativa de solistas, duetos y tríos vocales. Además, la proximidad que existe entre el repertorio y el intérprete investigador fue determinante para la escogencia del mismo, ya que hacen parte de la atmósfera sonora y el gusto, las preferencias estilísticas, musicales y compositivas del proponente de este proyecto. Existieron 2 momentos claves dentro del montaje de este repertorio. Primero, abordé los temas desde algunos desafíos interpretativos propios de las obras escogidas, que fueron resueltos a través de diferentes recursos técnicos del canto popular y el uso mismo del aparato fonador. También es importante mencionar que adicioné una propuesta personal a través de la cual imprimí un sello propio de mi interpretación, buscando dialogar con aspectos técnicos del uso de la voz en géneros como la balada y el pop. Por otra parte, la experimentación misma en las tímbricas que se generan a través del procesador de voz y la búsqueda de todas esas posibilidades sonoras que se podían dar en el mismo dispositivo, aplicándolas a la interpretación de estas músicas desde una visión de propuesta creativa para ampliar las posibilidades interpretativas de los cantantes en estos géneros, lo que significó una práctica en la utilización del micrófono como mecanismo transmisor del sonido entre el cantante y el procesador. Construí los arreglos pensando en establecer un diálogo entre el pasillo, la danza y el bambuco con otros géneros universales y latinoamericanos como por ejemplo el jazz, el pop, la balada, el tango, entre otros. Para esto establecí unos roles dentro del formato instrumental que utilicé. El teclado, el tiple, el bajo y la batería fueron los responsables de brindar un acompañamiento rítmico armónico dentro de las obras, mientras que la guitarra eléctrica cumplió un rol melódico en los arreglos. La adición de los efectos a la interpretación de estas canciones se dio a través de la generación de ambientes y atmósferas sonoras directamente relacionadas con la letra y el mensaje que cada una busca transmitir. Para eso, edité diferentes patches que funcionaron como efectos predeterminados en el momento de la interpretación en vivo, destacando el uso del harmony y otros efectos de espacialidad. Debido al acercamiento de las músicas andinas colombianas con la notación tradicional occidental y el contexto académico en el que se encuentran todos los músicos acompañantes, decidí desarrollar los arreglos en un score en el que se ponen en evidencia las melodías de la guitarra eléctrica, el cifrado para el acompañamiento armónico, una base rítmica clara con algunas variaciones más allá de lo clásico, cortes e indicaciones de dinámicas, cambios de tempo y modulaciones para darle protagonismo a la voz y su propuesta a través del uso del procesador. Para el proceso de montaje conté con la participación de 5 músicos, tanto egresados como docentes de la Escuela de Formación Artística y Cultural de Ibagué EFAC y el Conservatorio del Tolima. Los ensayos se llevaron a cabo en un estudio de grabación local, contando con los requerimientos técnicos necesarios de amplificación y acústica, lo que facilitó el proceso de ensamble, ya que todos los instrumentistas podíamos tener el dominio sobre nuestras partes. También el acercamiento de los músicos con el sistema sonoro andino colombiano fue muy importante, ya que posibilitó el proceso de montaje haciéndolo más dinámico y fluido. Hubo algunas secciones específicas que fueron necesarias reformar en los arreglos debido a la aplicación de los efectos en la voz y el balance de los mismos con los demás instrumentos. Lo anterior no significó cambios drásticos en las partes de cada quien. El concepto musical de los intérpretes también fue fundamental, ya que su espectro sonoro abarca diferentes géneros musicales con estilísticas diversas que enriquecen también la puesta en escena y la propuesta musical desde los arreglos realizados. Así se construyó Cantar Andino, una experimentación usando procesadores de voz.